chat, pónganme su nombre y DNI, así les puedo tomar lista para poder pasar la asistencia en el SIU. Vamos a ver si estuvieron viendo la otra clase grabada de aminoácidos. Sí, profe. Buenísimo. ¿Tienen alguna Sí, duda, profe. alguna pregunta de eso? Porque bueno, esta se engancha mucho con esa clase. No, no la vi. Sí. Esos 20 son lo más importante porque hay más de 300. Sí, la idea es, no es que se lo sepan de memoria, pero sí necesitamos que cuando nosotros se los mostramos la estructura, digan, este es valina, este es glicina, ¿no? Por ahí uno mirándolo lo ve y se acuerda. No necesito que vengan a escribirlo, a hacerlo ustedes. No lo voy a hacer pasar al pizarrón a escribir la fórmula. Pero sí, las clasificaciones de que son ácidos, básicos, polares, no polares, y por qué, porque eso tiene que ver mucho con lo que va a haber después en el resto de la Cortó la señal y materia. tuve que venir para acá, por eso no voy para acá. Bueno, bárbaro. Entonces, igual en la medida que ustedes se acuerden la estructura, les va a servir Pues si no, a ustedes para la vida del biotecnólogo, si van a expresar proteínas en un laboratorio, les va a venir muy bien tener presente las estructuras. Pero bueno, no es tan crítico. Bueno, vamos a empezar con proteínas entonces, que esta parte para mí es muy linda, porque las proteínas, el nombre viene del griego, que significa primera clase, proteos es primera clase, es realmente una molécula de primera clase y una molécula maravillosa y pienso que son las moléculas que están vivas, porque son las que hacen todo dentro de las células. Ellas pueden leer el ADN. Esa información la pueden transcribir a un ARN mensajero y la van a llevar a los ribosomas. Una proteína va a poder armar otras proteínas, otras van a ayudar a plegarla. Y bueno, y esa proteína, una vez que está lista dentro de la célula, va a hacer diferentes funciones. ¿Qué funciones pueden tener las proteínas dentro de la célula? La principal es la catálisis enzimática. Nosotros vamos a ver en las próximas unidades toda una unidad que la va a dar María José de enzimas, que son aquellas proteínas que tienen la propiedad de reducir la energía de activación de determinadas reacciones químicas dentro de la célula y por ende aumentar su velocidad y hacerlas posibles. A ver, espérenme que tengo mensajes. Parece que alguien se quiere unir. Acá está. No sé si está Jan por acá, así te presentás. Hola, profe, hola chicos, ¿cómo va? Hola, hacete visible. Acá les presentamos a nuestra asistente de este año. Bueno, voy a poner la cámara, pero atrás hay ropa para doblar, así que no se asusten. Y la cámara, bueno, no es la mejor. No importa, no importa, es para verte la cara un minuto y así te presentás con los chicos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va? Bueno, espero que anden bien. No hace falta que abran todos el micrófono, no se hagan problema. Bueno, como les dije en el WhatsApp, voy a ser la estudiante asistente que los va a estar acompañando a todos durante el cuatrimestre. Y bueno, la idea es que se sientan acompañados, tanto para preparar parciales, para hacer los ejercicios, la teoría. Cualquier duda que tengan, me la pueden preguntar a mí, yo se la transmito a la profe, o se la pueden preguntar a la profe directamente. Lo importante de todo esto es que no se vayan con dudas y que no tengan miedo a preguntar y mucho menos vergüenza, porque chicos, para pasar vergüenza tenemos otras situaciones de la vida,
no acá, y esto realmente es muy importante. Sí, Yo ahora estoy cursando genética médica y biotecnología médica e inmunología, y ya les digo que bioquímica 1 es fundamental para todo lo que sigue, así que todo lo que tengan en duda, siempre pregúntenlo, y bueno, nunca se queden con esa duda de qué no hubiese pasado entendí. si lo hubiese hecho, si no, o sea, Claro, siempre claro. háganlo, o sea, no se queden en el camino. Así que Buenísimo. bueno, Bueno, genial, Jan. Seguimos con la clase y cualquier cosa que quieras agregar, pregunta o acotación, me decís. Entonces, bueno, catálisis enzimática, las enzimas aumentan la velocidad de las reacciones casi más de 1 millón de veces y las hacen posible en el contexto de la célula, que fíjense que tenemos que funcionar a temperatura constante y a pH constante, ¿no? Entonces es un desafío. También vamos a ver que las proteínas se encargan del transporte y almacenamiento de iones o moléculas pequeñas, por ejemplo, la hemoglobina, dentro de los glóbulos rojos, es la transportadora de oxígeno. La mioglobina es la contraparte que está en el músculo y se encarga de almacenar oxígeno en el músculo. O, por ejemplo, la ferritina, que es la que transporta el hierro en el plasma y la transferrina lo transporta y la ferritina lo almacena en el hígado. También vamos a ver el rol de las proteínas en todo lo que es el movimiento coordinado. Puede ser de la contracción muscular, del movimiento de los cromosomas en la mitosis por el uso acromático o la propulsión de los espermatozoides, por ejemplo. También actina, colágeno y otras proteínas van a dar soporte estructural a diferentes órganos, piel, huesos, o la célula estructura el citoesqueleto interno dentro de la célula. Y también vamos a tener roles de protección inmune, como por ejemplo los anticuerpos y las citoquinas. ¿Alguien me sabe decir qué hace un anticuerpo? Tiene que Mateo. reconocer otras proteínas, ¿no? Claro, un No sé si era por... anticuerpo tiene que reconocer otras proteínas, pero más que nada, ¿proteínas de quiénes? De un antígeno. De Claro. un antígeno. Bien, ¿y qué es un antígeno? Es una sustancia ajena al organismo, a un invasor. Perfecto. Una sustancia invasora, una sustancia extraña, y que además cuando se desencadena, que ingresa esta sustancia extraña y además tengo una señal de daño, el sistema inmune se pone alerta y unos linfocitos, que son los linfocitos B, se van a activar y van a después terminar produciendo anticuerpos. Y estos anticuerpos, cuando se enlacen a esos patógenos, a esas proteínas dentro de los patógenos, los que me sirven realmente son los que neutralizan al patógeno y me protegen de la infección. Perfecto. Las citoquinas también son unas sustancias proteicas del sistema inmune, que son mensajeros químicos, que avisan una célula a otra que hay una invasión o generan, por ejemplo, en el hipotálamo el aumento de la temperatura para que esa fiebre nos permita destruir un patógeno, etc. También las proteínas van a intervenir en lo que es la generación de impulsos nerviosos, en la formación de las estructuras de los receptores, en las membranas celulares, y podemos también tenerlas fundamentalmente en el control del crecimiento del organismo y en la diferenciación de los tejidos y las hormonas. Muchas hormonas tienen característica proteica. Entonces acá les dejamos un cuadro que resume, primero, que nosotros a lo largo de esta charla vamos a ver la estructura jerarquizada que tiene una proteína, yendo desde lo que es la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que vimos, porque ya dijimos proteína es un polímero de aminoácidos. La estructura secundaria, que vamos a ver que hay dos tipos, que es cómo se van a desplegar en el espacio inmediato. Después la estructura terciaria, que es, si bien tengo la cadena de proteína, esta se puede acercar sobre sí misma y
generar una estructura tridimensional o plegamiento. Y si yo tengo una proteína que está formada por varias cadenas polipeptídicas que se van a unir entre sí, decimos que ya es una estructura compleja, una estructura cuaternaria. Si yo tengo una proteína que es una sola cadena polipeptídica, llego hasta la estructura terciaria y no tengo estructura cuaternaria. Y bueno, todas las funciones que les mencioné recién. Entonces, para las proteínas que se formen, dijimos en la clase pasada que yo lo que tengo es que ir uniendo los aminoácidos en una secuencia específica. Aquí tenemos el aminoácido o residuo número 1 y el aminoácido o residuo número 2, y lo que sucede acá es una reacción de condensación, se libera una molécula de agua y se forma este enlace que se llama enlace peptídico, ¿sí? Es un enlace covalente, es un enlace muy fuerte, y debido a que nosotros tenemos acá estos electrones, estos doble enlaces del oxígeno, que pueden estos electrones pivotar de acá a acá, van a generarle una resonancia a este enlace, de manera que el enlace forma un plano y es rígido, no se puede mover mucho. Ahora vamos a ver más configuraciones. Por regla de convención, siempre nosotros nombramos y escribimos la secuencia de una proteína desde el primer aminoácido, que sería el amino terminal, y hacia el carboxi terminal. Esto es por convención. Y lo que vamos a ver es que nosotros vamos a formar estos planos de los enlaces peptídicos, y los grupos R, que son estos grupos diferentes de los aminoácidos, se van a colocar por encima y por debajo de estos planos, como si salieran para arriba y para abajo de la hoja, ¿no? Siempre tengan en cuenta que en el caso de las proteínas son polímeros lineales, ¿sí? Yo no tengo ramificaciones en nuestra estructura, son todas lineales, y a cada aminoácido se lo denomina residuo. Cuando nosotros estas proteínas se van construyendo, que después vamos a repasar en dónde se forman y cómo sería el tema, lo que vamos a ver es que según el tipo de propiedad que tiene el aminoácido, que lo vimos en la clase grabada, que yo puedo tener aminoácidos cargados y aminoácidos no cargados, todos los que son no polares van a tender por fuerzas hidrofóbicas a esconderse hacia adentro de la proteína. Eso va a ser una energía, una fuerza muy grande para promover el plegamiento, y los aminoácidos hidrofílicos van a quedar hacia afuera y van a poder hacer puentes de hidrógeno con el agua. Cuando nosotros hacemos el estudio en promedio de los diferentes aminoácidos, llamativamente, aunque las cadenas laterales son distintas, en promedio un aminoácido pesa 110 daltons, ¿sí? Un dalton se define como una unidad de masa atómica muy similar a lo que pesa la masa del hidrógeno, que es un átomo que tiene un protón y un electrón. Y lo estableció John Dalton, por eso expresamos los pesos de las proteínas o las moléculas grandes en daltons o kilodaltons. Entonces, si yo cuando estoy estudiando una proteína puedo determinar por alguna técnica su peso molecular, por ejemplo, 15.000 daltons, 16.000, acá tenemos ejemplos, 13.000, divido este 3.700 dividido 110 y me va a dar la cantidad aproximada de aminoácidos que tiene esa proteína, ¿sí? Acá les dejamos ejemplos, podemos tener proteínas pequeñas de 100 aminoácidos y tener proteínas muy, muy grandes de miles de aminoácidos. Nosotros también vimos que los aminoácidos tenían una propiedad ácido-base, ¿verdad? Espérenme que el perro... ¿Ustedes escuchan a mi perra ladrar? No, No, Qué profe. suerte, No, qué profe. suerte. Se está haciendo un lío.
que no me dejaba hablar. ¿Se acuerdan que tenían propiedades ácido-base, no? Entonces, según el pH en el que estaba el aminoácido, ¿qué podía pasar con las cargas? Podría cargarse -1, 0 si estaba Sí, en el equilibrio y +1. Puede ser. claro. Podía tener carga neta positiva, carga igual a 0 y carga neta negativa, ¿sí? Y en el carga Dependiendo neta del igual a pH. 0 era ¿cómo se llamaba ahí la molécula? Ay, tiene un nombre horrible. Suiterión. Suiterión. Y Algo en ese pH es un pH muy especial que ¿cómo se llama? ¿Punto qué? ¿Isoeléctrico puede ser? Sí, neutro. sí, punto isoeléctrico. No es el pH neutro, porque puede ser un pH mayor a 7, menor a 7 o 7, ¿no? Pero es el punto en el que la mayor parte de mi molécula está como dipolo con carga neta igual a 0, o sea, como un suiterión. Por supuesto, las proteínas son polímeros de aminoácidos, le va a pasar lo mismo. Vamos a tener un pH en el que va a estar toda protonada y va a tener una carga neta positiva, ¿sí? Pero por ahí tiene +1, +2, +3, porque depende de cuántos grupos R protonados va a tener. Y voy a ir subiendo el pH y voy a tener que en un pH muy básico la proteína va a tener una carga neta negativa, ¿sí? En general, en pH fisiológico, vamos a ver que la mayoría de las proteínas dentro de las células suelen tener carga neta negativa. Y también van a tener un punto isoeléctrico, que va a ser aquel pH en el que se van a compensar las cargas de los diferentes grupos y en su conjunto la proteína va a tener una carga neta igual a 0, ¿sí? O sea que podemos tienen comportamiento ácido-base, ¿no es cierto? Y podemos hacer una titulación de los polipéptidos que estudiamos. Acá es más o menos un ejemplo de dos moléculas de proteína, un citocromo y un quimotripsinógeno, y los diferentes aminoácidos, estos 20 aminoácidos que tenemos codificados en nuestro código genético, y vemos que, por supuesto, en una proteína no siempre están todos los aminoácidos representados, depende de la propiedad de la proteína, va a tener más de unos o de otros, algunos no van a estar, etc. Esto sí a modo de ejemplo. En 1953, un investigador que se llama Frederick Sanger, que se lo van a tener que acordar porque es muy famoso, él logra dilucidar la secuencia de aminoácidos de la primer proteína que se estudió, que fue insulina. Así que gracias a ese descubrimiento, él ganó el Premio Nobel de Química. Y él lo que determinó es que muestra por primera vez que no solamente es importante la composición de aminoácidos que tiene la proteína, sino el orden en que esos aminoácidos están colocados. Que si yo altero el orden o cambio un aminoácido por otro, la proteína ya no es la misma y no cumple la misma función, ¿sí? O sea que toda la estructura de la proteína viene dada por la secuencia de aminoácidos, que es su estructura primaria, y ese plegamiento en el espacio determina su función. Más tarde, él también descubrió, ¿se acuerdan que de los aminoácidos vimos que tenían propiedades que eran ópticamente activos? ¿Sí? Que teníamos dos tipos de isómeros ópticos, ¿se acuerdan? Sí, Sí, podemos tener aminoácidos L y aminoácidos D o R, ¿no es levógiro cierto? y dextrógiro era. Exacto, levógiro, que gira la luz, unas de luz polarizada, gira el ángulo hacia la izquierda, y destrógiro, que lo gira hacia la derecha. Bueno, él se dio cuenta que todos los aminoácidos de la insulina eran L, y le llamó la atención, ¿no? Después nosotros vamos a descubrir más tarde que nuestro genoma
siempre codifica para los isómeros o los enantiómeros L. ¿Por qué sería importante esto de elegir el correcto? ¿Qué pasaría si yo tengo en una secuencia un aminoácido incorrecto? Podía haber una mutación. Claro, podría no funcionar, o por ejemplo, si es un sustrato de una enzima, ¿no? Que él utiliza esa proteína para hacer algo, la enzima no lo va a reconocer, ¿sí? Porque tenemos estereoespecificidad en nuestras funciones químicas, en todo lo que es las células vivas, ¿sí? Y eso fue también un descubrimiento muy importante. Más tarde, este señor va a descubrir un método que después vamos a estudiar en la próxima unidad de ácidos nucleicos, que es el método de cómo secuenciar en los ácidos nucleicos, el genoma. Y gracias a eso se volvió a ganar el premio Nobel. Así que, chapeau, Sanger, ¿sí? Bueno, vamos a repasar un poco acá. Les pregunto, ¿dónde se fabrican las proteínas? Volvemos a biología de las escuelas secundarias y a biología de la carrera. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo es? ¿Dónde está la información? En el citoplasma. Sí, las proteínas se producen en el citoplasma. Pero a ver, volvamos. ¿Dónde está la información para que codifica una proteína? Del ADN iría al ARN. Claro, del en el ARN ADN, que el ADN está dentro de ¿dónde? Del núcleo. en el núcleo. De las Del células. núcleo. Perfecto. Y acá vemos la figurita. Se abre el ADN en esa determinada sección donde está el gen que codifica, por ejemplo, a insulina. Y primero, ¿qué se tiene que producir? ¿Quién La lleva la transcripción. información? ¿Cómo? El desdoblamiento en la cadena de ADN. Se estira. Sí, sí, perfecto. ¿Y qué se va a transcribir esa información en qué molécula? En ARN mensajero. ARN ARN Claro. mensajero. Perfecto. El ARN mensajero, eso va a llevar cada tres nucleótidos, nosotros formamos lo que se llama un codón, y cada uno de esos codones, cada uno de esos tripletes, va a codificar para un aminoácido. Entonces sale el RNA mensajero del núcleo, en el caso de una célula eucariota, ¿no? Y va al citoplasma a una zona donde hay unos órganos especiales que son los ribosomas. ¿Qué parte del citoplasma están los ribosomas? ¿Qué le parece? En el rugoso. Claro, porque la rugosidad está dada precisamente por los ribosomas. Y ahí, entonces, el ribosoma, ¿cómo hace? ¿Qué otras dos moléculas interviene para poder formar la proteína? Tiene el ARN de transferencia. Ujú. Que cada ARN de transferencia va a codificar a cierta proteína o va a A armar, cierto digamos, aminoácido. a Cada cierto RN de aminoácido, perdón. transferencia, ¿sí? Tiene un triplete acá, que sería el anticodón, que es complementario al triplete que está en el ARN, pero si se fijan, si es complementario a este, coincide con la secuencia de ADN, ¿sí? Fíjense. Entonces, según este codón, lleva unido un aminoácido, se lo entrega acá al ribosoma, el ribosoma dentro enzimas unen, van haciendo los enlaces peptídicos, ¿sí? Como nuditos, y vamos generando nuestra proteína que va ahí creciendo como una cadena en el citoplasma o en el retículo endoplasmático. Perfecto. Entonces, una cosa que quiero que tengan en cuenta es que no necesariamente más grande la proteína, más importante es la función. Yo puedo tener péptidos, polipéptidos muy pequeños, por ejemplo, la oxitocina es una hormona súper importante y que tiene tan solo 9 aminoácidos. O el factor liberador de tirotropina, que es un factor liberador que libera esta señal del hipotálamo a la hipófisis para generar hormona TSH, para que nuestra glándula tiroidea genere las hormonas tiroideas y maneje todo el metabolismo. Y tiene tan solo 3 aminoácidos. Miren si nos pueden
que si quieren hacer una guerra toxicológica, nos dan agua tomando con estas cosas, ¿cómo nos podrían afectar? O podemos tener toxinas muy pequeñas o antibióticos que nos protegerían de infecciones. Entonces, podemos tener de muy bajo tamaño o muy grandes y hay que estudiar qué función cumplen. Podemos seguir aumentando en el tamaño y podemos tener proteínas que están formadas por una sola cadena polipeptídica. Vamos a ver ejemplos como el citocromo C, que es un transportador de la cadena de electrones de la cadena respiratoria en las mitocondrias, o la ribonucleasa A. Y podemos tener proteínas que, como les dije antes, pueden tener varias cadenas que pueden ser iguales o diferentes y que están constituidas por varias unidades. En ese caso, si la cadena es la misma, que son, podemos decir que son homodímeros, por ejemplo, homotrímeros, homotetrámeros, y se los llama oliméricas, proteínas oliméricas, y cada subunidad se le llama protómero. Y puedo tener combinaciones. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y entonces un tetrámero o es un dímero de 2 protómeros diferentes. ¿Sí? Entonces, como ven, se va complejizando la cosa. Acá volvemos un poco a los ángulos y acá les mostraba entonces que los enlaces peptídicos se forman y quedan rígidos en un plano, pero si ustedes se fijan, el enlace que hay entre este carbono del enlace peptídico y el siguiente carbono alfa, o entre el nitrógeno y el otro carbono alfa que tenemos en la cadena, tenemos 2 enlaces en los cuales estos ángulos que se llaman Psi y Phi, este es Phi, el que une nitrógeno con carbono, y Psi, el que une los 2 carbonos, que tienen cierta capacidad de rotar. Y entonces esto va a determinar el plegamiento de la proteína en el espacio. Y yo me voy a poder mover en función de qué tan grandes sean los grupos R de los aminoácidos que tengo y cuánto impedimento estérico van a ser esos grupos en la cadena. Esto va a determinar posteriormente la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína. Vamos a ir viendo. Acá tenemos otra representación donde tenemos más datos. Esto es a modo anecdótico para que lo sepan. Se han estudiado todo por cristalografía de rayos X, que lo vamos a ver en las próximas clases, las diferentes técnicas. Y acá lo que quiero que vean, también para que se hagan en la cabeza, imaginarse todo esto que es muy abstracto, que el enlace peptídico se forma en un plano y que la resonancia que hay entre estas nubes de electrones es lo que lo hace rígido y que la resonancia entre esos electrones y los que pueda haber con los grupos R va a determinar qué ángulos van a adquirir esos otros enlaces más flexibles. Entonces, las proteínas cuando se producen tienen que plegarse en el espacio para adaptar lo que llamamos su conformación nativa. ¿Cómo lo hacen? Lo primero que sucede es que todos aquellos aminoácidos que son hidrofóbicos se van a esconder en el corazón de la proteína, como les comenté al principio. Esas fuerzas son muy importantes y después van a quedar hacia afuera todos aquellos aminoácidos con grupos R capaces de interactuar con el solvente. Entonces acá tenemos un dibujo donde podemos ver, acá tenemos una interacción de fuerzas electrostáticas, ¿sí? Acá podemos tener puentes de hidrógeno y acá podemos tener las fuerzas de Van der Waals o el efecto hidrofóbico. Todo esto me va a permitir que naturalmente la proteína adopte una conformación. Ahora, ¿cuál les parece a ustedes, termodinámicamente hablando, que va a ser la conformación
natural, que adopte la proteína. ¿Cuál sería la que prevalece en la naturaleza? ¿Qué les parece? No entendí, profe, perdón. Claro, porque digamos, esto es una, imagínense que esto es una línea, ¿no? Es una estructura lineal, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿por qué de las diferentes opciones de plegamiento existe una forma que es la única posible en la naturaleza que funciona? ¿Cuál sería esa forma? La plegada, esa es la que La está... plegada, pero ponele que se puede plegar de distintas maneras. ¿Por qué hay una manera que es la que elige? Porque para proteger la partecita verde, la parte no polar. Claro, sí, pero bueno, también desde el punto de vista... Perdón, profe, para que la ¿Cómo? parte polar quede del lado de afuera, ¿no? Claro. O Y sea, se eso pueda cuando disolver ustedes, en algo. para que se pueda disolver en el solvente. Y todo eso, si ustedes lo analizan desde el punto de vista termodinámico, es aquella construcción, aquella conformación que me da la menor energía libre en la molécula. O sea que la que nosotros llamamos la más estable. Hay una sola que es la de mínima energía. Esa es la conformación nativa de la molécula en la cual va a funcionar dentro de la célula para cumplir su función. ¿Sí? Esa es la que prevalece en la naturaleza. Ahora, las proteínas se pliegan, ¿sí? En función de la secuencia de aminoácidos, ¿no? O sea, toda la información para plegarse está dentro de la secuencia. Y buscamos la formación más estable. Y acá lo que vemos que es los procesos en cómo se van foldeando las proteínas es que, por ejemplo, cada parte empieza a adoptar una conformación y va probando y se desarma, y se vuelve a probar y se desarma hasta que llega en un momento que decís, acá me siento cómodo. Y ese momento es un momento termodinámicamente especial, donde voy bajando la energía y llega un momento que se llama glóbulo fundido. Ahí está. No está del todo acomodada, pero está casi. Y una vez que pasa esa estructura secundaria o ese efecto, se dice que se produce el colapso hidrofóbico. Ahí se hacen todas las uniones intermoleculares que vimos en la primera clase y se forma la proteína nativa, ¿sí? Hay un estado de transición. Por supuesto, dentro de las células hay otras proteínas que se llaman chaperonas que las van a ayudar a las proteínas a poder acomodarse. Pues imagínense que la célula adentro es como una gran factoría, con un ensamblaje de muchas cosas. Y estas chaperonas vienen y es como que las encierran a las proteínas en un lugarcito donde ellas pueden estar tranquilas probando cómo acomodarse y encontrar su estado adecuado. Acá les muestro otro dibujo, fíjense, acá tenemos la secuencia primaria, la estructura primaria y cómo ahí ven, hay momentos, o sea, regiones que se foldean formando láminas, otras regiones que se foldean formando hélices, ¿sí? Y que en su conjunto va a haber un momento en que encuentran la estructura tridimensional adecuada. Estas son las chaperonas que les comentaba, son dos familias, las Hitchcock Protein 70 y las chaperoninas, que son proteínas que son por ahí, esta proteína disulfid isomerasa es una enzima que se encarga de hacer puentes disulfuro, ¿sí? Que serían las presillas de la estructura, otras que unen regiones desplegadas ricas en residuos ribofóbicos, ¿sí? O sea que todo esto tiene como minions dentro de las células que se encargan de hacer, armarlas bien a las proteínas. Obviamente que esto no termina acá. Yo tengo la secuencia de proteína, la proteína ya está plegada bien y a veces necesito
lo que se llaman modificaciones post-traduccionales para que la proteína esté completa y funcional. Por ejemplo, puedo hacer la acetilación de los aminoácidos N-terminales. Eso en general sucede para hacer a la proteína más resistente a la degradación, porque yo dentro del citoplasma tengo otras enzimas que se llaman proteasas que se encargan de destruir proteínas, de digerirlas. A veces yo la quiero tener más estable y el sistema las acetila. En el caso del colágeno vamos a ver que tiene una estructura repetitiva donde se repiten mucho glicinas y prolinas y la hidroxilación de las prolinas permite una estructura que estabiliza las fibras de colágeno. Otra gran modificación que van a tener las proteínas es la glicosilación, ¿sí? En general, muchas de las proteínas de la célula están glicosiladas para poder funcionar, que eso es que se les va a unir en determinados residuos de aminoácidos hidratos de carbono, que forman como una especie de arbolitos porque son ramificados, eso después lo vamos a ver. Puedo también adicionar ácidos grasos o lípidos y puedo también agregar o sacar grupos fosfato y eso muchas veces funciona como un sistema de encendido y apagado de la función que haga la proteína. Por ahí fosforilada funciona y cuando la desfosforilo se inactiva. Entonces la célula tiene muchos sistemas para poder interactuar. Acá les dejamos ejemplos, por ejemplo, hidroxilación, carboxilación, fosforilación, etc. Entonces, las proteínas que tienen otros grupos químicos, se dice que son proteínas conjugadas y según el tipo de estructura química que se le adicionó, que se llama grupo prostético, puedo tener, en el caso de lípidos, lipoproteínas, en el caso de azúcares, glicoproteínas o glucoproteínas, y así. Y también muchas de las enzimas necesitan metales para funcionar, y en ese caso lo que tengo es una metaloproteína, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos, un ejemplo complejo que sería la hemoglobina, como les había mencionado antes, está formado, yo la miro así, es una estructura globular y está formado por dos cadenas beta y dos cadenas alfa y cada una de esas cadenas tiene unido otro grupo químico que se llama grupo pirrol, pirrolidina o grupo hemo, que ahora vamos a ver cómo es la estructura, y ese grupo prostético está ahí porque es el que permite que se coordine un átomo de hierro más 2, y ese átomo de hierro va a poder enlazar las moléculas de oxígeno, ¿sí? Es una estructura compleja. Y en el caso de la insulina, que es más simple, fíjense, está formado por dos cadenas, una cadena A y una cadena B, pero acá tiene este puente disulfuro que sí o sí tiene que estar entre esta cisteína y esta cisteína, que son intercatenarios, y este segundo puente disulfuro. Y hay un tercer puente disulfuro que es intracatenario en la cadena A. Imagínense que esto para un biotecnólogo cuando lo tiene que hacer a nivel recombinante fue un escollo bastante grande. Expresar en forma recombinante esta proteína y que se unieran los puentes disulfuro justo en la manera que los necesita, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, No, profe, vale un montón. Sí, buenísimo. Bueno, acá simplemente porque a mí me maravillan estas cosas, acá vemos el grupo pirrol, que es lo que está el grupo hemo dentro de la hemoglobina. Fíjense que es una estructura que es con carbonos y nitrógenos, tiene muchos puentes, dobles enlaces, o sea, es una estructura resonante y que tan solo son pigmentos, ¿no? La hemoglobina es un pigmento rojo y la clorofila es un pigmento verde. Tan solo es la misma estructura química de este anillo, pero al cambiar el átomo de metal hace que el pigmento sea rojo porque tiene hierro o verde porque tiene magnesio, pero es la misma estructura.
Y uno transporta oxígeno y el otro es capaz de captar la luz solar y con sustancias inorgánicas como la luz solar, agua y dióxido de carbono generar materia orgánica, ¿no? Pero miren qué loco, es la misma estructura. Acá vemos las clorofilas son moléculas orgánicas pequeñas, acá vemos toda la estructura, en cambio la hemoglobina es una proteína con todas las cadenas que le mostré. Otra cosa que puede suceder cuando yo produzco las proteínas en una célula o en un sistema es que, por ejemplo, puedo armar un precursor inactivo y solo haciéndole una determinada modificación se puede activar. Por ejemplo, fíjense acá el quimotripsinógeno, que es como una enzima pancreática que se libera en el intestino al momento de la digestión, es inactivo cuando se forma. Pero en presencia de tripsina, que está en el intestino, la tripsina lo cliva en este lugar y forma la piquimotripsina, que es activa, pero no tanto, y después, por esta nueva extinción de estos dos pedazos, nos quedan estas tres cadenas polipeptídicas unidas por estos enlaces disulfuro, y esto sí me da la quimotripsina activa, ¿sí? Entonces, cuando no funciona, es inactivo, es un simógeno, y cuando adquiere su actividad, bueno, es una enzima activa. Y acá un ejemplo de estructuras complejas que los virus tienen. Por ejemplo, tienen secuencias en su genoma para hacer una poliproteína que la producen en el ribosoma de la citoplasma de la célula que infectan. Y esa proteína después se va rompiendo, es clivado por proteasas y algunas de ellas van a construir la estructura del nuevo virus, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ahora, bueno, vamos a empezar a repasar cada una de estas estructuras. Entonces dijimos, de la jerarquía de la estructura. Yo les pregunto, ¿la estructura primaria de la proteína es? Secuencia de aminoácidos. Claro, es la secuencia de aminoácidos en el orden que los aminoácidos están. Ponele que yo la hiervo con ácido clorhídrico y yo te digo, tiene 30% de glicinas, o sea, te doy la cantidad de aminoácidos que tiene, pero no te doy la secuencia. ¿Tengo la estructura primaria? Sí, No, porque ¿no? sé Pero no qué están tipos de conectadas. aminoácidos la componen, pero al no saber en qué orden están, no lo sé. Es como, viste, poner la digerí, están la como rompí mezclados. toda. Está Están todo como mezclado y no, entonces no tengo. Necesito que me den lineal desde el amino terminal al carboxi terminal, toda la secuencia de aminoácidos ordenados. Después, en el espacio va las Profe, primeras. Sí, ¿eso es cuando, por ejemplo, se desnaturaliza la proteína? no, cuando ¿O eso es solo después. cuando se tira? Cuando vos desnaturalizás de la proteína vas a romper las estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias, pero no rompes la secuencia. Te queda como un hilo, ¿no?, de aminoácidos sin conformación. Eso sería desnaturalizarla. cuando se rompe el plegamiento, digamos. Se rompe el plegamiento, pero no perdés la secuencia. Ahora, si yo agarro clorhídrico y la rompo a la proteína en los diferentes aminoácidos y la digerí, no la desnaturalicé, la digerí, Ah. ¿sí? La hice percha. Ahora lo vamos a ver más adelante. Con el Entonces, SMS page era que se desnaturalizaba, por ejemplo. claro, se desnaturaliza, pero vas a ver que cuando corre, corre como una cadena, dos cadenas, o sea que las cadenas no se rompieron los enlaces peptídicos. Claro. Se rompieron los enlaces que hacen el plegamiento. Bueno, entonces la estructura secundaria va a estar dada por el ordenamiento espacial de los aminoácidos cercanos entre sí, ahora lo vamos a ir viendo, y tienen solamente dos estructuras secundarias, hélices, alfa hélices o hojas beta plegadas.
Esas son las dos tipos de estructuras secundarias. Después yo puedo acercar las diferentes hélices y plegar más cerca, interactuando los grupos R de los aminoácidos, y eso sería una estructura terciaria, ¿sí? Es ordenamiento espacial de aminoácidos que están alejados entre sí, y fundamentalmente acá hay diferentes uniones, pero la que es la clave son los puentes disulfuro a través de las cisteínas que la proteína tenga, porque esos son enlaces covalentes. Entonces son como la presilla de la estructura. Ahora vamos a ir viendo cómo se forma. Y después, si la proteína tiene más de una cadena, va a formar estructuras secundarias, estructuras cuaternarias, perdón, que pueden ser de dos tipos, globulares o fibrosas. Ahora vamos a ir viendo cada una de nuevo. Entonces recordemos que tenemos la primera estructura secundaria son las hélices. Fíjense que la estructura es similar a un cilindro, ¿sí? Entonces la cadena polipeptídica se van a unir el primer aminoácido con un aminoácido, o sea, va a ser un puente de hidrógeno con el oxígeno de este carbonilo junto con el hidrógeno que está en el amino de un aminoácido que está 4 aminoácidos más adelante en la cadena, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que se va a formar una hélice de tal manera que todos los enlaces peptídicos me quedan adentro y todos los grupos R de los diferentes residuos hacia afuera, ¿sí? Solamente puentes de hidrógeno entre aminoácidos que están relativamente cerca. Fíjense, y ven cómo se va haciendo la hélice, ¿sí? Y fíjense acá, con estas líneas rojas estamos marcando entre qué átomos se genera el puente de hidrógeno, ¿sí? Siempre son 3,6 aminoácidos, ¿sí? Casi 4, ¿sí? Porque, bueno, los enlaces peptídicos, fíjate que son como dijimos planos, que son bastante rígidos. Entonces, imagínate haciendo un origami alrededor de un eje con esto impide bastante que sea más cerca, ¿sí? Y fíjense que entonces la torsión de esos ángulos que sí pueden rotar, que son phi y psi, están dados en determinados ángulos, ¿sí? Y entonces yo, estudiando la estructura de la proteína con difracción de rayos X y que me va a tirar la información de los ángulos, me voy a dar cuenta si tengo alfa hélices o si tengo hojas betas o si tengo otro tipo de hélice. Fíjense, también puede suceder que dos alfa hélices se enrollen unas sobre otras, que se llama el superenrollado o coilet coil, y eso ese tipo de proteínas fibrosas son muy resistentes y lo vamos a ver en la estructura de la miosina, de la fibrina, de la queratina, del colágeno. La otro tipo de estructura secundaria también se forma gracias a puentes de hidrógeno, pero se llama hoja beta plegada o hoja plegada beta, y lo que tiene es que es una estructura como en zigzag, por eso les puse el dibujito de este acordeón, ¿sí? Y lo que sucede es que se van a hacer los puentes de hidrógeno también con los átomos que forman parte del enlace peptídico, pero lo van a hacer con cadenas, no con la misma cadena, sino con cadenas que están contiguas, ¿sí? Como vemos acá. Acá les muestro otro dibujo. Fíjense, puede estar la cadena que va para allá y pega un giro y vuelve. Entonces son antiparalelas. Una va para un lado y la otra va para el otro. Y acá se van formando los puentes. Acá lo vemos. Y los grupos R me van a quedar por arriba o por debajo de ese plegamiento, ¿sí? También podemos tener que vayan paralelas. Ahora, para que esto suceda, en algún momento la cadena tiene que girar, ¿sí? Entonces lo que se produce, acá vemos más ejemplos, ¿sí? Esto sería antiparalelo y esto paralelo. Para que esto suceda, tiene que haber giros. Y hay dos tipos de giros. Yo les conté en el video que grabamos que había un aminoácido muy chiquito que era la glicina,
y había un aminoácido que era muy grande porque tenía un anillo, que era no me acuerdo ahora, se me cayó el nombre, la prolina. Ustedes cada vez que vean esos aminoácidos rompen hélice y hacen que la cadena de polipeptídica gire, ¿sí? Ya sea porque uno es muy chiquito, entonces deja girar, y el otro porque es muy grande, entonces tiene que girar. Y entonces podemos tener diferentes tipos de giros cortos o giros largos, que van a permitir tener las cadenas en forma paralela o antiparalela. Y entonces fíjense, acá tenemos uno con prolina, ven, tengo la prolina que es grande, tengo otro aminoácido, acá pego la vuelta y logro mantener este giro en su posición, porque a su vez en los aminoácidos siguientes se hace un puente hidrógeno común contiguo. Y estos son los dos tipos de giros beta que tenemos. El giro beta tipo 1 es porque tengo una prolina, y el giro beta tipo 2 es porque tengo una glicina, ¿sí? Bueno, esto es para que vean cómo se va plegando. Y hubo un señor que se llamaba Ramachandran, que era estructurólogo y se dedicaba a hacer estos estudios de plegamientos de proteínas, y él generó lo que se llaman los diagramas de Ramachandran, donde él grafica los grados de uno de los ángulos y de los otros, y dijo, existen algunas regiones de combinaciones de esos ángulos que son las conformaciones permitidas características. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos beta hojas antiparalelas, acá paralelas, acá tenemos hélices de colágeno, por acá tenemos hojas alfa hélices, ¿no? Entonces, uno, haciendo un estudio, y que vos decís, quiero estudiar la estructura de mi proteína, pido un diagrama de Ramachandran, y cuando me llega este gráfico, yo puedo saber, empezar a imaginarme cómo es la estructura o la conformación de mi proteína. ¿Sí? Acá está más graficado, se lo dejo para que lo vean, pero básicamente las zonas donde aparecen las diferentes estructuras. Esto ahora va a quedar un poco antiguo, porque con el advenimiento de la inteligencia artificial existen unos programas donde uno le mete la secuencia y con un 90 y pico % de certeza te tira el plegamiento de la proteína in silico y ya no hay que hacerle ningún estudio. Así que esto, maravillosa la inteligencia artificial. Acá son los diferentes ángulos que aparecen para determinadas conformaciones. Y acá son, por ejemplo, tablas que vamos a usar en los problemas, que hay, digamos, determinados aminoácidos que favorecen mucho la formación de las hélices o de las hojas beta, y otros que los rompen, ¿sí? Y esto nos va a servir para hacer análisis de estructura de las proteínas. También les habíamos dicho que muchas proteínas funcionan teniendo un metal. Entonces, para poder contener en su estructura metal, necesita coordinarlo de alguna manera y forma estas estructuras, por ejemplo, Ellick-Loop motif, que puede alojar cationes como de calcio. La estructura zinc finger, dedos de zinc, que en general se utiliza para aquellas proteínas que interactúan con los ácidos nucleicos, y este es el superenrollado de las proteínas fibrosas. También acá hay otro muy importante, que es el beta barrel, que se va a ver mucho como cuando nosotros en una membrana celular tenemos proteínas transmembrana, que son como canales donde yo puedo atravesar la membrana para enviar pequeñas moléculas o iones dentro o fuera de la célula, como las bombas sodio-potasio o algún canal para que ingrese insulina, glucosa, tienen esa estructura que es como un caño, ¿no? Es como un tubo. Entonces, nosotros
una vez que tenemos la estructura secundaria, que puede ser alfa hélice o beta hoja, vamos a empezar a ver, entender estos dibujitos, ¿sí? Que son las diferentes estructuras que pueden adoptarse. Acá vemos diferentes ejemplos. Entonces después se van a unir entre sí por puentes de hidrógeno, por otras interacciones que están dadas por los grupos R de los aminoácidos y ya estas estructuras se acomodan en el espacio. Acá tenemos más ejemplos. Profe, Sí. disculpe, en la anterior, Sí, la que había una verde y una color bordó. sí, La anterior esa. anterior. Esa. Ahí son, la A es una proteína, la B ya está unida con la C, no entiendo. No, son diferentes arreglos tridimensionales que puede tener una cadena polipeptídica. Acá, por ejemplo, es una proteína que solamente está formado por alfa hélices y giros. Sí. Giros beta, nada más. Entonces vos, por ejemplo, yo te pregunto, ¿y la estructura, qué me puedes decir de la estructura de la proteína? Entonces vos me decís, mirá, yo veo que es una proteína que tiene una sola cadena polipeptídica y que fundamentalmente tiene una estructura secundaria de hélices alfa y giros beta. No puedo decir más nada, ¿no? Claro. En el otro, sí, veo que tengo zonas de hélices y tengo también de hojas beta plegadas. Ah, esas bordó son las hojas beta plegadas. Claro, y acá esta, fíjate, tiene solo hojas beta y giros, pero no tiene nada de hélices. Ajá. Y básicamente estos son ejemplos de lo que te puedes encontrar. Y después la otra cosa que es importante, cuando la proteína se termina de plegar y tiene su conformación nativa, decimos, que es la funcional, a veces diferentes regiones de la proteína tienen funciones diferentes, que ahora vamos a ver ejemplos. Y eso se lo llama dominios proteicos, que pueden estar dados por una sola cadena o a veces en combinación de varias cadenas. Y ahora vamos a ver diferentes ejemplos. Pero una región de una proteína que tiene una función lo llamamos dominio. Esto es porque de golpe les nacen un montón de vocabulario nuevo que tienen que incorporar. Entonces acá yo había hecho como un resumen del plegamiento, así que vamos todo de nuevo para que fijemos conocimientos. Entonces, la estructura primaria va a ser, La cadena de aminoácidos. sí señora, la cadena de aminoácidos. Acá tenemos un ejemplo. ¿Ven cómo están los aminoácidos? Ahora yo me pregunto, si yo hago una mutación de un solo aminoácido en una proteína, ¿es un problema? ¿No pasa nada? ¿Qué les parece? Y depende si es una mutación silenciosa o es una mutación. Ay, no me acuerdo del otro nombre. Claro, Pero había claro. una que era silenciosa y otra. No me acuerdo. Sí, exactamente. ¿Cómo? Se puede convertir en un prión, sí, y eso sería lo más fatal que te podría pasar, pero sí, por ejemplo, miren, porque uno dice, como la compañera, nosotros tenemos un ejemplo de una sola mutación de un solo aminoácido en una proteína que es la hemoglobina, ¿no? Nosotros tenemos la hemoglobina en una de las cadenas de la hemoglobina, no me acuerdo si era la alfa o la beta, empieza treonina, prolina, ácido glutámico, lisina y así sigue la secuencia, ¿no? Una proteína re grande. Y lo que se vio es que en algunas personas había una mutación y que este ácido glutámico cambiaba de glutámico a valina. Vos fíjate por qué es importante ver la estructura. Porque ácido glutámico es largo y tiene un carboxilo. ¿Y la valina qué le pasa? Son todos grupos metilo, o sea que la propiedad química de un aminoácido y otro es re distinto. Entonces podría haber sido una mutación silenciosa que yo cambio un ácido glutámico por un aspartico y por ahí no hubiera pasado nada.
Pero yo acá cambié un ácido cargado por un aminoácido alifático, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. Al resultar este cambio, se provoca que las moléculas de hemoglobina, en vez de formarse esa estructura globular cuaternaria que les mostré, se formen fibras alargadas. Eso dentro del glóbulo rojo, del eritrocito. Entonces, fíjense que los eritrocitos, en vez de tener su forma de dona, ¿no? Correcta, tienen esta forma de media luna. ¿Sí? ¿Lo ven acá en la foto? Y esto hace que, primero, no puedan captar todo el oxígeno que debiera, esa hemoglobina no funciona bien, no capta bien el oxígeno. Y segundo, al pasar por el vaso, que es un lugar donde se filtra la sangre, se rompen fácilmente estos glóbulos rojos, resultando en que la persona tiene anemia falciforme, ¿sí? Entonces, podría suceder que no pasa nada con una mutación o podría suceder una tragedia como esta de que tenés una enfermedad bastante grave. ¿Se entiende? Esto para los biotecnólogos, Sí. cuando uno dice, ay, voy a hacerle algún cambio acá, allá, Claro, no porque es cada aminoácido tiene su función específica y eso hace que cambien. exactamente, que no se pliegue como corresponda y por ahí generarás un desastre como este. La estructura secundaria, entonces, repasando, tengo dos tipos, lámina beta, alfa hélice, y solamente se producen por los puentes de hidrógeno que genero a través de los átomos que están en el grupo, en el enlace peptídico, ¿sí? Me acuerdo de eso. Eso es estructura secundaria. No intervienen los grupos R acá, ¿sí? Estructura terciaria interviene en las interacciones de los grupos R, ¿sí? Ya tengo la secundaria hecha, plegada para un lado para el otro, y lo que hago es acercar esas cadenas que están ya como hélices o como hojas beta, acercarlas o alejarlas por interacciones con los grupos R de los aminoácidos. ¿Qué interacciones puedo tener? Puedo tener puentes de hidrógeno, intercatenarios o intracatenarios, puedo tener interacciones iónicas o interacciones hidrofóbicas, pero lo fundamental de las que me permite mantener estable una estructura terciaria son los puentes disulfuro, ¿sí? Son las presillas de la estructura. Y existe una enzima que se llama disulfurisomerasa, que es la encargada de catalizar la formación de estos puentes disulfuro, que son la oxidación de los residuos de cisteínas para formar el doble, este puente. ¿Se entiende? Esto lo tienen que mirar tranquilos en su casa, pero importante que no les queden dudas de este tipo de interacciones, ¿sí? Y acá es un ejemplo para estudiar los dominios. O sea, ya sea que tenga varias cadenas o una cadena, una vez que está plegada la proteína, por ejemplo, acá tenemos una enzima que opera sobre el ADN, entonces son un dímero, o sea, tiene una estructura que son dos monómeros unidos, y acá tenemos en la zona amarilla, dice la zona de operación sobre el ADN. O sea, por ejemplo, puede ser una enzima que rompa el ADN en un determinado lugar. O una enzima que lo una ligasa. O una enzima que lo quiera enrollar, una helicasa. Después hay otro dominio, este celeste acá, que es el dominio que lo agarra el ADN. O sea, como diciendo, espera, yo te lo agarro y vos lo enrollás, o yo te lo agarro y vos lo cortás, ¿sí? Entonces, cada región de la proteína tiene una función. Y acá tenemos el dominio regulatorio, que es decir, bueno, si se une aquí alguna otra proteína, yo me activo, engancho el ADN o vos lo cortás. Si no se engancha nadie, nadie me avisa, no hago nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.
Acá otro ejemplo de proteínas que pueden ser gluten, ¿no? Porque el gluten es cuando yo mezclo la harina de trigo con agua, tengo dos tipos de proteínas que son las gluteninas de alto peso molecular y las gliadinas que son globulares y de bajo peso molecular, y el gluten se mezclan, se interaccionan dos tipos de moléculas. Nosotros tenemos el problema de la celiaquía y la intolerancia al gluten, y lo que se estudió es que el problema está generado por las gliadinas. No es una molécula muy compleja, fíjense, es una sola cadena polipeptídica, tiene varios puentes de disulfuro acá y acá. Por ejemplo, yo siempre que empiezo a estudiar una proteína, lo primero que hago es miro la secuencia y veo cuántas cisteínas tiene, para saber si voy a tener puente disulfuro o no. Y fíjense que se identificó esta región, digamos, que sería la carboxiterminal, que tiene capacidad inflamatoria, o esta parte de la cadena que tiene capacidad de generar permeabilidad intestinal, que esta región es citotóxica y que esta región tiene capacidad inmunomoduladora. Una vez que miramos esto, no comemos pan nunca más. La dejamos ahí. Porque si nos va a generar todos estos problemas, basta las harinas. Y acá la estructura cuaternaria, dijimos, cuando se unen varias cadenas, pueden ser de la misma o diferente. Un ejemplo, la hemoglobina. Otro ejemplo, por ejemplo, es la estructura proteica de la cápside de un virus, que son la repetición de protómeros o capsómeros, por ejemplo, 160 unidades proteicas iguales que formen una cápside compleja, ¿no? ¿Les quedó alguna duda con la estructura? Profe, Sí. ¿viste cuando diste el ejemplo de la anemia calciforme? Sí, de la anemia falciforme, sí. Perdón, o sea, no entiendo por qué hacías referencia a como que nosotros queremos cambiar alguna secuencia. O sea, ¿me podría dar un ejemplo para que yo... Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo una proteína de un virus, ¿no? Entonces yo la expreso en una bacteria. Y cuando la quiero purificar de la bacteria, resulta que me precipita toda, ¿no? Como que yo no la puedo lograr el plegamiento correcto. Entonces estudio la secuencia de aminoácidos de la proteína y yo digo, si yo le cambio este aminoácido acá y acá, tal vez logro que sea más hidrofílica y sea más soluble, ¿no? Y que la bacteria la exprese mejor. Y por ejemplo, a mí me pasó trabajar con unos químicos del MIT que me agarraron un anticuerpo monoclonal que yo había hecho y lo cambiaron. Dice, ay, sí, porque ahora se expresa en la levadura grandes cantidades, re divino. Y ese anticuerpo neutralizaba el virus de influenza. Cuando nosotros probamos el que ellos hicieron, no funcionaba, ya no neutralizaba el virus. Entonces, sí, ellos lo habían cambiado desde el punto de vista químico, ¿viste? Lo habían cambiado para que se generara mejor en su sistema. Pero eso que generaron ya no tenía la función biológica que yo necesitaba. ¿Entiende? Sí, clarísimo, clarísimo. Debo decir, desde la química estaban re felices, del rendimiento de la proteína también, de la purificación también, le digo, no me sirve. Nos queríamos matar. Acá tenemos un ejemplo de la spike del virus de SARS, que fíjense que es un trímero. Son 3 monómeros así unidos que forman como si fuera una florcita, una copita. Esa zona que vemos de costado, acá la vemos desde arriba, esta es la región que se va a unir al receptor en la célula, ¿sí? Entonces tenemos diferentes dominios, acá lo vemos todo como en una línea, el amino terminal, el carboxiterminal, y acá este verde, que se llama Receptor Binding Domain, es la región que se engancha al receptor en las células humanas. ¿Sería la parte gris o la parte verde, profe? La parte verde. ¿Qué? Es esta Está muy parte verde que sale pequeñita. acá.
Sí, ¿Mm? pero es muy chiquita es igual. Es muy chiquita, Pero pero poderosa. se une poderosa, Claro. poderosísima. Sí, sí, No sí. saben con qué afinidad se une ACE. Y nosotros tenemos ACE en todas las células, porque con eso regulamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la presión sanguínea. O sea que Claro. te infecta, pero todo. Qué bárbaro. Bueno, entonces acá tienen un resumen, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, para que lo lean. Obviamente nosotros tenemos programas que nos permiten, una vez que está resuelta la estructura, que la clase que viene vamos a ver, o sea, en un laboratorio, cómo hacemos para dilucidar esta estructura con difracción de rayos X y otras tecnologías muy complejas, traducimos ese plegamiento y hay programas que nos permiten trabajar con la secuencia. Voy a dejar de compartir, por ejemplo, y voy a entrar a un programa en internet. A ver, vamos a compartir acá el escritorio. Y vamos a entrar acá a internet. Fíjense, acá nosotros tenemos el Protein Data Bank, ¿no es cierto? Que es una página web donde todos los estructurólogos del mundo depositan la secuencia de diferentes proteínas y estructuras que han resuelto. Entonces yo, por ejemplo, de la ribonucleasa A, que después vamos a ver, una enzima, podemos entrar al PDB, que es la secuencia de la proteína. Fíjense, acá la vemos. Nosotros podemos clicar acá adentro, a ver, ¿dónde me dice? Estructura. Entonces, fíjense, acá me da la secuencia, ¿sí? Y acá me da, ay, me fui, espérenme. No sé si lo ven bien. Sí, se No ve sé re si- bien. bien, Ahí y yo está la puedo alejado, ¿no? rotar. Pero de cerca mejor. Qué bueno. Claro, a ver si lo puedo achicar esto. Ahí, espérenme. Ahí, a ver. Bueno, no me deja. Pero, ahí voy. Fíjense, esta sería la estructura. Fíjense que tiene alfa hélices, tiene hojas beta y todas estas estructuras así tipo liñita es que no se sabe todavía qué estructura tiene, ¿no? O es desestructurada de por sí, ¿no? Todas estas moléculas que vemos acá son moléculas de agua, ¿ven? Que están solvatando a la proteína. Entonces, fíjense, yo digo, quiero ver del aminoácido 31 al 41 y ven en la estructura cómo me lo está mostrando acá. ¿Sí? Por ejemplo, voy acá. Uy, no. Esperen. Lo saco. Vuelvo a tomar. Por ejemplo, del 1, ¿dónde está el amino terminal? ¿Ven? Y me lo está mostrando ahí. ¿Lo ven? ¿Cómo se pinta? Sí, profe, está muy bueno. Está buenísimo. Y acá después, cuando ustedes lo tienen como seleccionado, le muestra los tipos de residuos de aminoácidos que tienen y la solvatación que puede tener. Después uno acá juega, le saca las moléculas de agua, le cambia el color o lo que sea y puede estudiar la proteína. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una proteína recombinante, mandarla a secuenciar, le cambié algunos aminoácidos, lo meto en el programa y el programa me va a superponer esa estructura de mi proteína recombinante con esta y me va a decir si se está foldeando bien o no mi proteína, ¿sí? Es muy importante hacer esos estudios. Buenísimo. Profe, ¿es peligroso toda esa información tan disponible o no? Nada que ver. La información siempre es peligrosa. Espérenme que me salí. Sí, la información puede ser usada, la información es información y puede ser usada para bien o para muy mal. Sí. Por ejemplo, ahora se están haciendo muchas proteínas, vacunas que son proteínas Frankenstein, que no existen en la naturaleza. Los biotecnólogos la están agarrando pedazos de las proteínas que son inmunogénicos y arman una cosa nueva que no existe.
Y sí, puede ser una vacuna que proteja o por ahí puede ser una cosa que sea retóxica. Y no sabemos. Ustedes me dirán, después se les viene una era muy copada para los biotecnólogos. Entonces, bueno, este que les mostré es el PDB, pero ustedes pueden tener programas instalados gratis en su computadora como el Quimera o unos pagos como Piemol y pueden hacer todas estas estructuras y dibujarlas con diferentes tipos de dibujo. Y después lo que se vino, que en el año 2024 se ganaron el premio Nobel de Química, fue un grupo que construyó con inteligencia artificial unos programas que se llaman AlphaFold, que ahora, tan solo colocando la secuencia de aminoácidos en el programa, con un alto porcentaje te da la estructura de la proteína, todo en computadora. Antes llevaba meses o años poder dilucidar la estructura de la proteína y ahora se puede hacer in sílico. Acá yo les dejo, son diapositivas que los chicos del año 2024 hicieron el seminario para cerrar la materia estudiando cómo funcionaba AlphaFold y aquel que le guste puede mirar estas diapos donde dice cómo se diseñó el machine learning y la inteligencia artificial detrás de este programa tan maravilloso. Acá, a modo de ejemplo, simplemente tenemos superpuesta la estructura verde y la azul. La verde es, ponele, la nativa, la que se construyó en el laboratorio, que sabemos que es la verdadera estructura, y la azul es la que predice el programa, y la verdad que es idéntica, ¿sí? Maravilloso. Acá tenemos más ejemplos. Esto se los dejo para que lo chusmeen si quieren. Es muy interesante. Y acá cómo se fueron generando diferentes estructuras. Y acá también está superpuesta la gris con la verde y se ve también muy bien. Y bueno, para ir cerrando la parte teórica, lo otro que dijimos es que cuando nosotros, la proteína está funcional, decimos que se está en su estado nativo, pero que fácilmente yo puedo afectarla, ya sea por agentes químicos o físicos, y producir que ese plegamiento se desarme y se desnaturalice la proteína. Al perder el plegamiento, que es la desnaturalización, definitivamente la proteína pierde la capacidad, su actividad biológica. A veces, si yo le saco ese agente desnaturalizante, la vuelvo a su condición fisiológica, puede que sola se renaturalice o puede que no, ¿sí? ¿Qué agentes son desnaturalizantes desde el punto de vista físico? La temperatura, ¿sí? Yo puedo hervir una proteína y la desnaturalizo y no puedo y ya la rompo. O puedo pHs extremos, ¿sí? Generalmente me desnaturalizan la proteína. Y con respecto a agentes químicos que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio, tenemos agentes caotrópicos como la urea y el guanidinio, acá les dejo la estructura, que lo que tienen es la capacidad de romper los puentes de hidrógeno. Y los agentes reductores, como su palabra lo dice, pueden hacer una reacción redox en la cual rompen los puentes disulfuro. Si rompo las presillas, la proteína se va a abrir y ya no va a funcionar. También puede ser que solventes orgánicos, ¿no? Porque yo expongo con el solvente orgánico los aminoácidos que son hidrofóbicos y después cuando ya la quiero poner en agua, precipita, o altas concentraciones de sales y fuerza iónica, y esos van a ser, por ejemplo, métodos que me van a permitir purificar proteínas de impurezas, porque yo puedo hacer precipitar mi proteína y me saco las impurezas y después la reconstituyo. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Y detergentes. Todas estas cosas en los TP de laboratorio en algún momento lo van a ver. Acá les dejo una diapo para que investiguen cómo la urea desnaturaliza las proteínas, ¿sí? Y
como el cloruro de guanidinio también desnaturaliza las proteínas. Y bueno, el ejemplo que les quería dar así extremo sería el ovoalbúmeno de la clara de huevo y la temperatura. Nosotros tenemos la clara de huevo rica en ovoalbúmina, que es este gel transparente, pero que cuando lo sometemos a calor, ¿sí? Se van rompiendo los enlaces, se exponen los aminoácidos hidrofóbicos y se forma esta gel blanco, que es el huevo frito, el huevo duro, y no hay marcha atrás acá, ¿no? No, Así que bueno, hay situaciones en las que puedo volver atrás y otros que no. Acá es el ejemplo extremo de que, bueno, fuiste, te lo comes y ya está. Es muy rico el huevo frito. justo el horario. Sí, justo el horario. Y acá tenemos un experimento con una enzima que se llama ribonucleasa A, que esto fue un experimento en su momento, en los años 50, revolucionario, porque en ese momento no sabían, no tenían herramientas para ver el plegamiento y no sabían por qué funcionaban o no, y las proteínas. Y fíjense, es una enzima bastante sencilla, pero tiene 124 aminoácidos y tiene 4 enlaces disulfuro. Acá, acá y acá. Y acá, fíjense. Complicadito cómo se enrolló esto, ¿vieron? Entonces, el investigador la puso en contacto con urea, altas concentraciones, y con beta-2 mercaptoetanol. Entonces se rompieron los puentes de disulfuro y se rompieron los puentes de hidrógeno. La proteína se desplegó. Entonces nos quedó este estado inactivo, desnaturalizado, digamos, ¿no? Porque se abrió. Pero después él hizo una diálisis, le sacó la urea, le sacó el beta-2 mercapto, y cuando la proteína estuvo de nuevo en un medio adecuado, al tiempo la mide de nuevo la actividad y la enzima había recuperado su actividad. O sea que se había vuelto a foldear porque era chiquita y los puentes disulfuros se habían hecho de nuevo correctamente. Pero dijo, se le ocurrió, vamos a sacar vamos a sacar el beta-2 mercapto, pero vamos a dejar la urea. Y lo que vio es que sí, los puentes disulfuro se iban formando porque había oxígeno y había oxidación, pero casi solo el 1% de la actividad se recuperaba. Entonces ahí el investigador se dio cuenta que se estaban formando los puentes, pero no estaban formándose como era el original. Se formaban los puentes en diferentes posiciones. Fíjense que tenían 105 posibilidades de puente disulfuro y solo una de 105 era la correcta. Por eso casaba que solo el 1% de la proteína le andaba. Entonces después volvió a cambiar las condiciones y ahí logró darse cuenta que digamos, esto determinó, este ensayo, así como lo ven, en los años 50 fue muy revolucionario, el tipo se ganó el premio Nobel, que la secuencia de aminoácidos determina la estructura terciaria, ¿sí? Y que los puentes o las interacciones hidrofóbicas que se forman con el corazón y los puentes de hidrógeno que se forman, son ese corazón hidrofóbico, son, digamos, la fuerza más fuerte que determina que se plegue correctamente. Que dé la enzima termodinámicamente estable y que después las otras estructuras solas se van a terminar de acomodar. ¿Se entiende? Acá Profe, tenemos, sí. yo hay algo que no entendí que me está dando vueltas. mm, ¿Cómo hizo que las 105 posibilidades, o sea, mm. encontrara una o Porque, cómo, digamos, cómo se solo hace una eso? que es la nativa, solo una que es la nativa, que es la termodinámicamente estable, esa es la única que funciona.
que es esta que tenés acá, la nativa, ¿ves? Cuando él hacía Sí. los enlaces puente y sulfuro y lo analizaba y veía que habían armado mal, estas no andaban. Ninguna de estas andaba. Y dijo, Ok. bueno, esto entonces tiene una conformación que es una sola la que anda y esa es tiene que tener alguna propiedad mejor que las demás. Y esa propiedad era era la molécula que era la más estable, la que tenía menor energía libre. Ahí va. Re loco, igual para sacar todos esos resultados, ¿no? Sí, un montón de. Porque, Un ¿qué, montón de qué intentó? trabajo. ¿105 veces? Y puede ser, no sé. O creo, yo no sé, porque en esa época no sé si las mandaba a secuenciar o qué hacía, cómo se daba cuenta, cómo tenía armados los puentes disulfuro, no sé, porque yo el paper no lo leí, pero lo tendría que leer. Pero, Alguna digamos, hizo todos estos estudios, ¿no? Y bueno, genial. Acá existen, yo trabajo con estos anticuerpos que los camélidos tienen las inmunoglobulinas, un tipo de especial de inmunoglobulina que se llaman de cadena pesada, que la zona de reconocimiento al antígeno en un patógeno está codificado por una sola cadena polipeptídica. Entonces yo puedo el gen de esa secuencia, colocarlo en un vector y expresarlo en bacterias y tengo un anticuerpo monoclonal recombinante cuyo tamaño es 10 veces más chico que el anticuerpo normal. Y bueno, estos anticuerpos tienen unas propiedades maravillosas, resisten altas temperaturas, resisten pHs extremos y cuando se desnaturalizan, vos lo volvés a su condición fisiológica y solo se renaturalizan. Así que yo los quiero mucho a los nanobodies, trabajo mucho con ellos. Y bueno, y otra cosa que el mensaje que les quiero dar es, miren a la naturaleza. Ustedes tienen que encontrar sus cosas para trabajar emulando la naturaleza. Por ejemplo, había unos investigadores que eran fanáticos de las arañas y que estudiaban las telas de arañas. Y ellos a partir de hacer sintéticamente mezclas de tela de araña, de seda de araña, lo llaman, o sea, son proteicas, con mezclas de fibra de algodón, generaron, por ejemplo, geles biomédicos para quemaduras, surfactantes pulmonares, hilo quirúrgico súper resistente y ropa resistente e ignífuga, ropa resistente a la temperatura. Entonces, sorpréndanse, investiguen que la naturaleza tiene grandes secretos para que ustedes se diviertan siendo biotecnólogos. Y acá les dejo todos unos ejemplos que los vamos a pasar rápido porque se los dejo para que los estudien, de diferentes estructuras proteicas, ¿no? De cuando hay dominio, proteínas globulares, acá ejemplo la mioglobina, que también tiene grupo hemo, una estructura de una espícula de un virus de influenza, que es un dímero o trímero, ¿sí? También tenemos proteínas fibrosas, fíjense la secuencia de estructura primaria del colágeno, tiene glicina, prolina, un aminoácido, glicina, prolina, otro aminoácido, glicina, prolina, o sea, repetitivo, me imagino que esto hace hélices muy fuertes, ¿ven? Va haciendo una hélice sobre sí mismo y le da el sostén y la fuerza que tienen los tendones, los cartílagos, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos de la molécula de colágeno y todos los diferentes tipos de colágeno. Elastina tiene estas uniones así que permiten tener un estado relajado y estirado, con el tipo de aminoácido, la fibroneína de la seda, la alfa-queratina, ¿sí? Que es muy son fibras también súper fuertes. Y bueno, proteínas pequeñas que por ahí no tienen una muy buen plegamiento, pero que son súper importantes. Por ejemplo, la P27, que regula la división celular en mamíferos y tiene que ver con el desarrollo o no de los tumores, o la P53, también un marcador que interviene en los procesos tumorales. Así que bueno,
Hasta acá la clase teórica. A ver qué más tengo. Cápsides virales. Nada más. Así que bueno, son las 7:30. Vamos a hacer un break de media hora hasta las 8 y vamos después de 8 a 9 a ver un poco la guía de ejercicios de